this panel, what we're going to do is to talk about seeking justice and pathways to end femicide. So I'm going to be asking first questions in English, and then I will read them in Spanish, actually. Okay, so the first question is, from your perspective, what is needed to affect change at a mass level, and how can we reach the appropriate public to combat gender-based violence? Well, I think this is going to be a discussion. I obviously don't have the full answer to that, but I guess, you know, I think that in putting together this panel, there's a lot of the pieces that we need for starting to address it, from people who are working on the ground with victims, people who are doing research, those of us who are trying to write about those things from various points of view. I'm gonna pass it on and see what else. What else? Bueno, yo considero que, como lo habíamos ya comentado en la primera ronda, que se trata también mucho como de prevenir realmente. Creo que al menos en México y en Chihuahua sí hemos avanzado, tenemos una fiscalía especializada para estos delitos por razones de género, tenemos protocolo, pero todas estas acciones van encaminadas una vez que ya se cometió, que se cometió el delito. Entonces, sí tenemos leyes, tenemos un marco, tenemos que son cosas que hemos luchado por ellas y que se han logrado, pero todas tendientes a cuando ya se cometió. Realmente no tenemos como una política pública realmente efectiva para prevenir estos delitos, para ir educando realmente. No hay recursos tampoco. También tenemos fiscalías que tienen un montón de asuntos, pero tampoco están esos recursos. Creo que también se podría ayudar mucho en analizar las sentencias que jueces y juezas dan en el momento, es decir, no únicamente que las emitan y que tenemos, por ejemplo, hay una obligación de dictar estas sentencias con perspectiva de género, es decir, ver en cómo estuvo pues, la mujer, qué roles se tienen en el asunto en particular, ¿no? Pero digamos que sería como una lista, sí, ya analicé esto y realmente no hay alguien que esté analizando estas sentencias como tal para ver si realmente tuvieron esta perspectiva de género. También creo que es uno esto de los recursos, es analizar, también es una vez que se tiene conocimiento que algún funcionario público ha estado haciendo ese tipo de comentarios o ha estado incumpliendo con lo que le corresponde, lo que debería hacer en esas investigaciones, también no hay seguridad de quién está castigando estos actos o de que se tenga la certeza de que hay un seguimiento. Entonces yo creo que tenemos sí mucha, y creo que es muy bueno también que tengamos muchas instituciones, un marco jurídico, pero todo va tendiente una vez que ya se cometió el delito y no para prevenirlo. Bien, gracias por la pregunta. Yo lo resumiría en una frase: cumplir la ley. En México, como pudieron ver, aunque este documental de Marisela se produjo o se empezó a producir hace 6 años, mucho de lo que ocurre ahí sigue sucediendo. Entonces, cumplir la ley con todo lo que significa, que incluye la prevención, incluye la atención cuando hay delitos que por el tipo de agresión pudiera ser previo a un feminicidio, pudiera ser previo a algún delito grave que ocasione un daño mayor, ¿no? Incluso para la integridad de las hijas y los hijos. Entonces, cumplir la ley significa prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Desde la sociedad civil, pues seguir dignificando la memoria de las mujeres que fueron asesinadas por razones de género. Ella es Marisol, quien está aquí en la camiseta. Y este tipo de visibilización está hecha por sus amigas. En México escuchamos mucho corear una frase en las marchas que dice: me cuidan mis amigas, no la policía, porque las jóvenes no confían en la policía, confían en sus amigas, en sus hermanas hermanas de edad y de circunstancias.
Entonces ellas hacen este tipo de trabajo para visibilizar, pero sobre todo para dignificar la memoria de estas mujeres, para que no se olvide. Marisol fue asesinada en circunstancias que, aunque insistan las autoridades en decirnos que el atentado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Guaymas, Sonora, el 25 de noviembre, el pleno día de lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres, ella estaba participando en una manifestación y resulta asesinada. 2 compañeras de ellas lesionadas, una de ellas casi pierde una pierna por una bala, y se insiste en decirnos antes que cualquier otra cosa que no iba la bala dirigida a Marisol, sino a un funcionario que, por cierto, no recibió ni un rasguño, y hubo 2 muertes en ese atentado. Entonces creo que desde las autoridades es cumplir la ley, cada quien en lo que le corresponde, y desde la sociedad civil no permitir que se olvide y continuar construyendo esta memoria, que además es una memoria colectiva, ¿no? Porque desafortunadamente no es una sola, pero cada una de ellas tiene un significado muy importante para mucha gente. Marisol tenía proyectos, Marisol quería hacer cosas, pero además luchaba contra la violencia hacia las mujeres. Esa es la gran ironía, ¿no? Igual que Marisela. Entonces, cumplir la ley es lo que se requiere, en México al menos. So at the beginning of the pandemic, I had an assignment in Reynosa, and whenever I can, I try and hire photographers who are women or non-binary, because that's one small power that I have. So I was working with a photographer from Mexico City, and we flew to Reynosa, and we arrive and we're interviewing, mostly men, because when you're interviewing people in positions of power, that's often the case. And they're asking, are you lesbians? Are you staying in the same room? And you say, what does this have to do with changing how femicide is covered? Because women and trans women and non-binary people are so underrepresented in journalism, and not just in Mexico, but in the United States, the images that we see of these destroyed bodies and the descriptions of crimes of passion, that will not change until we have more women working in the field and everywhere. All the time people tell me, no, you shouldn't be in Reynosa, you shouldn't be. No, a prepared woman should be anywhere that a story needs to be told. There are no limits. And so that's, from my perspective and my work, that is what needs to change. May I say just very briefly how much I appreciate these midday munchies? I really thank you, the organizers, just to acknowledging the fact that we have bodies and that we get tired, and just providing that food for us right now felt like a blessing. Thank you so much. And I agree with all you've said. I just would add that as a writer, as someone who's been telling stories, I think is very important to be very mindful about the tools of our trade, to continue always posing the difficult questions about the seeming neutrality of language, of storytelling, of every single aspect of fiction or nonfiction. So that's something that was very obvious, I think, in the documentary that we just saw. The care that the director and the crew showed for not only the subject matter, but the kind of the decision making that accompanies every single scene and transition. So that's what I mean, that we have the concern about the formal aspects of our trade is not just, is not formal, it's political too. And being careful and watchful and very mindful of every single decision in what we do and how we tell these stories, I think is going to prove, it's proving instrumental and very relevant for the telling of these kind of stories. I think everybody answered. Well, just
thinking about the documentary that we just saw and the search for justice. So the next question is, what do you see as justice and how can it be achieved? Because in the film, we have a victim, right? And we don't have survivor there. And who can perform this? I mean, like make real justice. How can we achieve that? I think I said earlier how fleeting it is to know whether or not I think it's rare that a person knows, for example, that they've changed a law or saved a life. I mean, and definitely in writing, I have not had that moment. But I do believe in the power of language and of storytelling to bring us together. And I think it's a lifelong, any kind of justice or change on the level of femicide and of changing the way society as a whole operates is, a lifetime or a many lifetimes investment. And so I think for myself, I find justice in connections and in moments, and this could be one of them, that I see people from different countries, from different perspectives, meeting and coming together and sharing their lives and continuing to do work that is you may not receive. I mean, I know that many people who work with Sylvia at the observatory, that these are volunteer positions that are doing all of the research about femicide. And so often, as I think it's often the case with any issue related to women, we're working with little or no resources, we're volunteering, with Maricela, abandoning her life to travel across Mexico and seek justice. So I really think you've got to find some measure of what is of justice in these kinds of moments, because I don't know that very many people get the full feeling of changing a society or a law, although that's something to hope for. Bueno, yo creo que definir como tal la justicia es muy difícil. De hecho, todavía hasta en esta actualidad, todavía no podría definirla como tal. Creo que se va construyendo conforme a las sociedades van cambiando y conforme las necesidades de cada sociedad, o realmente no hay como un concepto como tal. Lo que sí estoy segura es que no se podrá alcanzar jamás la justicia si no tiene la base de la dignidad. No habría nada que pudiera alcanzarse sin este elemento y sin este concepto que es la dignidad, y que cada persona la tenemos por el simple hecho de serlo, sin importar el sexo, sin importar la preferencia, sin importar nada, tenemos esa dignidad y eso es justo lo que se debe respetar. La autoridad debe respetarnos como tal, como esta dignidad. La sociedad civil debe de educarse desde esta base de la dignidad. Y justo como viendo el documental de Marisela, ¿no? Vemos como todas estas faltas a la dignidad de las mujeres, como ciertas expresiones, cómo se ve como un número más, o sea, cuando dicen, sí, la fiscalía tenemos muchísimos casos, pero no estás viendo como la dignidad de la persona y lo que está pidiendo. Entonces, creo que al final de cuentas es eso, es como la dignidad humana y cómo se podría alcanzar. Es siempre nunca perder de vista eso, que somos personas, que tenemos esa dignidad y como tal se nos debe de tratar. También, por ejemplo, para alcanzarla, creo que es importante como la colaboración de todas y de todos, y no es como algo en México, no es algo como en otro país, no es como en Estados Unidos, y justo pedir como esta colaboración de todas las personas y también de nuestros gobiernos, porque también hay muchos asuntos que se pueden ver entorpecidos justo porque están estas barreras, no hay protocolos realmente entre México y en Estados Unidos, a pesar de que estamos cerca, o sea, no hay un protocolo que se va a ver por si la persona se escapa a Estados Unidos
o si ver como esta sintonía, ¿no? Y protocolos realmente efectivos, no que se tengan y que sean burocráticos y que sean difíciles, claro, basados en lo que yo decía, en una dignidad humana, en realmente querer dar justicia, querer reparar estos daños y sobre todo prevenirlos. Entonces yo creo que hay un montón de cosas para alcanzarlas y yo definiría como la justicia como esta dignidad. Bueno, concuerdo con Noemí sobre lo de la dignidad, lo cual no hay un parámetro para medir menos o más dignidad, ¿no? Sino que la dignidad también la define la persona, ¿no? Y esto lo digo porque así sin ir al concepto jurídico, creo que lo más universal de la justicia pues sería llegar a la verdad, es decir, una buena investigación para evitar la impunidad. Por lo tanto, que resulte una sanción correspondiente al daño que se hizo. Pero la otra parte es muy importante, que es la reparación del daño, que ahí es donde entra también el sentimiento de la persona, ¿no? O sea, ¿qué era justicia o qué era reparación para Maricel Escobedo? ¿Qué es reparación para la familia de Marisol Cuadras, esta chica de Guaymas? Entonces, creo que esos dos elementos tienen que estar presentes para poder decir que se hizo justicia en un caso, ¿no? Entonces, en el caso de la reparación, me parece que también una forma de reparación a la sociedad, en este caso a las mujeres, es la garantía de no repetición, que también está en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en México, y que por lo general este es un punto que no, o sea, se tiene completamente olvidado. Es decir, nunca el juez dice, y para garantizar que no se repita, va a suceder esto, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con que esa sanción social tendría que ser para el Estado, que no garantizó que no ocurriera esta agresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Marisol, que estaba ella manifestándose con sus compañeras por fuera del Palacio Municipal de Guaymas, en donde está la máxima autoridad municipal, y había, escúchenlo bien, 15 policías, entre policías federales, que pertenecen a la Marina, y policías municipales. Entonces, ¿qué estaban haciendo esos 15 policías? Pues cuidando al secretario de Seguridad Pública, que es al que iba dirigido supuestamente el atentado, pero sobre todo cuidando el edificio. Entonces, esta forma de pensar, pues no tiene nada que ver con un enfoque de garantizar a las mujeres que se puedan manifestar, porque la libertad de manifestación no va nada más de que no te voy a callar o que no te voy a levantar porque estás hablando, sino tiene que ver con esto, con una protección también a esta libertad de manifestación, en este caso que ocurría en Guaymas ese día. Y lo pongo de ejemplo porque pues sí consternó mucho a la sociedad, porque cómo es posible que se asesine a una defensora que tanta falta nos hace, ¿no? A las mujeres. Entonces creo que justicia tendría que, digamos que hay un consenso pues en que tendría que estar presente estos elementos, ¿no? A mí me parece muy importante la reparación del daño, pero sobre todo la garantía de no repetición para todas las mujeres. I couldn't agree more with Silvia. I think that there are measures of justice that can be done, but there is really no true justice in a lot of these cases. And a sign that I've seen often that women carry at protests that really strikes me as it translates to, if tomorrow it's me, I hope that I'll be the last one. And I think the only real justice comes when we aren't having these murders, these femicides, and this violence. And that's a long path, but certainly trying to seek justice after these crimes have been committed is much harder, I think, than trying to stop them from happening. And I think it's a lot more. And, like we've spoken about repeatedly as well, it's not just that we won't
be killed. It's that we can live our lives fully, that when you're a little girl growing up, you can read any book at the library. And when you want to go out walking in the street, that you feel as comfortable to go anywhere as your male friends and colleagues and family. And I think that that's really what justice looks like, is being living your life fully and freely without the constraints of the fears and the pressures of gender violence always in your mind. Ciertamente, claro que sí. Yo nada más añado a lo que ya han dicho. Cuando yo empecé a hacer la investigación para reabrir el caso de mi hermana, creo que yo tenía en mente una idea de justicia que se refería sobre todo a la sanción penal. Cuando empezamos a hacer la promoción de mi libro, El Invencible Verano de Liliana, yo abrí, bueno, con la editorial abrimos una dirección de Gmail y le pedíamos a los lectores, las lectoras, si alguien tenía información sobre el paradero del presunto asesino de mi hermana, que nos mandara comunicación, que nos mandara esa información. Muchas personas respondieron y entre todas ellas hubo una persona que me mandó el dato en el que se hacía referencia a la posible muerte de este asesino bajo otro nombre, Michelle Angelo Giovanni, en California, en Estados Unidos. Cuando yo recibí esa información, la mera posibilidad de que el asesino hubiera muerto, de alguna manera se sentía como otro gran fracaso, ¿no? Otro haber llegado tarde, no poder contribuir a un sentido de justicia en el sentido, en la interpretación, digamos, como una sanción penal. Y ha sido todo otro proceso el ir pensando en ir reconsiderando una interpretación de justicia mucho más amplia, y es precisamente a la que están haciendo referencia, a la reparación integral del daño, al trabajo con la memoria y a la continuación de la búsqueda de la verdad. Y yo no estaba pensando estrictamente en estas cuestiones cuando escribí el libro, pero vuelvo a repetir que el poder haber escrito este libro citando las palabras de mi hermana, ¿no? Las palabras que ella dejó en cartas y otros documentos, el que pudiera hablar, ¿no? Yo creo que es de los elementos que más tengo en mente respecto a esta reparación del daño. Los feminicidas, después de todo, asesinan mujeres porque las quieren callar, las quieren borrar, las quieren quitar su presencia del mundo en el que vivimos. Y el hecho de que Liliana haya dejado este legado, estas palabras, o Marisela, ¿no? Con las grabaciones y demás, yo creo que el tener esa otra perspectiva, el poder honrar esa otra perspectiva, es una parte, apenas una contribución a este trabajo que nos toca a todos, un trabajo colectivo ciertamente, ¿no? De este trabajo continuo con la memoria, con su punto de vista, con sus propios veredictos y con una verdad que no quede manchada por estas narrativas que siguen victimizando a la víctima, ¿no? Estas narrativas del crimen pasional o de las emociones súbitamente violentadas, ¿no? Y encontrar el espacio para darles la bienvenida entre nosotras, a donde ellas siguen estando. Creo que por ahí va hasta ahora mi reflexión respecto a una noción de justicia que no puede ser resumida en una sanción penal y que ocupa el trabajo de todas y todos nosotros, donde quiera que estemos, ¿no? Gracias a todas por sus respuestas. Kendall creo que mencionó precisamente que la justicia es difícil, bueno, todas, la justicia es difícil de alcanzar, ¿no? Lo que se puede hacer es, o quizás una estrategia es la reparación, ¿no? Pero justamente pensando en que lo difícil que es alcanzar la justicia a través de los sistemas judiciales, por ejemplo, la siguiente pregunta es esta.
if you could create a dream team to face this problem, who or what would it include? What resources or support would you or your institutions need to do this work? Ay, creo que seguimos trabajando en ese, en ese sueño. Sí, claro. Pero bueno, se vale soñar y para alcanzarlo. Creo que yo diría que se necesita mucha prevención, lo que habíamos dicho, como realmente una buena educación, o sea, que se vaya educando, que se vaya invirtiendo también desde recursos, materiales, para ir erradicando como esta violencia, para ir enseñando y para irnos deconstruyendo. Creo que eso es muy importante. También creo que se deberían de evaluar mucho más cada persona que entra a atender a estas personas en una fiscalía especializada. Ya tenemos una fiscalía especializada, al menos en Chihuahua. Es como darle mejores recursos, mejores herramientas. Lo que está pasando mucho es que las personas se capacitan a estas personas que entran, pero también salen de sus puestos. Entonces es este cambio de personal. Entonces creo que también debería de verse el que está pasando en esas fiscalías, que sus personas no están durando ahí, darles recursos porque realmente no hay muchos recursos. De hecho, en México decimos como hay que ver en dónde pone el recurso el gobierno para saber dónde está su interés. Y realmente en este tema de mujeres no se ve que ponga mucho interés o mucho recurso. Tal vez sí tiene interés, pero tal vez no los recursos necesarios como para poderlo combatir. Por ejemplo, cada año las cifras van aumentando y no se ve que ese mismo recurso vaya aumentando también. Entonces creo que es mucho recurso, la prevención para la educación. También creo que debería haber muchos mejores instancias para poder realmente un apoyo asistencial y no solo el apoyo de que sí, te otorgo en este momento una beca o te otorgo una despensa para que puedas sobrevivir un mes o 2 meses, no, o sea, realmente instituciones en que apoyen a que una mujer pueda salir de ese círculo de violencia, que muchas veces no es que no quieran salir de ahí, o sea, es que no pueden, cómo van a alimentar a sus hijas, a sus hijos, o cómo van a conseguir un trabajo si durante años estuvieron dependiendo ahí y ya no tienen la capacidad. Entonces, como realmente eh, políticas o realmente instituciones que apoyen a eso y no a una cuestión asistencial de 1 mes o 2 meses o de medio año, sino algo que realmente les pueda ayudar. Creo como lo comentaba ahorita, o sea, que esto no es de un solo país o de un continente, sino creo que realmente esto está en todos los países. Entonces sería como trabajar de una forma mucho más eficaz, una forma que realmente ayude a que no se estén cometiendo estos delitos y que las personas estén yendo a México o se vengan a Estados Unidos y que se pueda tener esa colaboración. Y creo que pues lo que he dicho ahorita, como realmente tener instituciones comprometidas en que estén vigilando a estos funcionarios públicos, que realmente se les castigue a estos funcionarios. Por ejemplo, esta fue una de la sentencia de Campo Algodonero que se dio por la cuestión en Ciudad Juárez, de las muertes de Juárez, que justo eso castigaba la impunidad del gobierno mexicano y que realmente muchos de estos funcionarios que había sido omisión de ellos no habían sido castigados. Entonces creo que debería realmente verse ese seguimiento y estar analizando constantemente las sentencias de nuestros jueces y juezas para ver realmente si están cumpliendo con esos criterios. Y creo que pues sensibilización, o sea, creo que sí se da, pero falta todavía muchísima sensibilización por parte de estos funcionarios o de estos primeros contactos que tienen que tener, por ejemplo, la policía, cuando llega que se hace un llamado de una mujer que está siendo agredida, llegan y amablemente le piden a la persona que se retire. Es como si amablemente llamas porque te están robando tu carro y amablemente llega la policía y le dice, no, no estés robando, te puedes retirar y no pasa nada. O sea, es como, porque en una de esas cosas sí se actúa de esa forma de tienes a la persona, lo pones a disposición de un fiscal y de la otra forma no, de la otra forma le das como una oportunidad de que no pasa nada, solo tranquilízate y te puedes ir. Entonces yo creo que justo son esas cosas de las que se podrían hacer para que realmente podamos cambiar esta situación.
Bueno, retomo el ejemplo de Noemí, porque es cierto, nadie llega y me dice, por favor, pueden no robarme lo que traigo en el carro. O sea, nadie pide por favor, pero a los señores violentadores sí les piden por favor que se calmen y en la mayoría de las veces no se los llevan, sino que nada más lo persuaden de que se tranquilice y se puede quedar, no hay ningún problema. A pesar de que ese no es el protocolo, ni la ley dice eso, ni nada. Es como te estoy dando chance porque puedo, ¿no? O sea, yo de compa, pues, ¿no? Entonces, si yo tuviera un equipo de ensueño, lo que haría es articular a las instituciones que ya están, eh, que ya están vinculadas por ley en algo que se llama Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, por lo menos en México y en Sonora también. Pero están vinculadas por ley, pero no están articuladas entre sí. Es decir, si alguien emite una orden de protección, el que la tiene que ejecutar no necesariamente lo hace. Y así sucesivamente entre todos ellos. Hace poco me enteré que pues tenemos un nuevo gobierno estatal también, o sea, de otro partido, es otra administración a partir de finales de año. Y hay un centro de justicia. El centro de justicia, como ustedes lo conocen, ese modelo aquí también en Estados Unidos, pues tiene como objetivo no revictimizar y que la ventanilla única y que todos los servicios de todas las instituciones relacionadas pues estén ahí para la víctima. Y me acabo de enterar que algunos titulares, inclusive de algunas de las instituciones, pues no sabían, ¿no? Les tuvieron que mandar un oficio para decirles que enviaran a su representante al centro de justicia porque no había nadie en esas oficinitas, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es que en México realmente cada quien trabaja como puede, como cree, y no hay yo le llamo convicción, porque no creo que ya sea hora de andar sensibilizando, ¿no? O sea, ya fueron demasiados años de sensibilización y entonces, según estoy entendiendo, si todavía necesitamos sensibilizar a las funcionarias y a los funcionarios, significa que no ha servido de nada tanto año, más de 2 décadas de estar sensibilizando, ¿no? Que es cuando se empezó realmente pues a difundir esta idea y a comunicar esta idea de la violencia contra las mujeres en razón de género, ¿no? Entonces, creo que se necesita personas capacitadas, pero sobre todo convencidas de que los crímenes de odio se tienen que terminar en el mundo, en el país y en Sonora. Y la violencia de género es un crimen de odio. Y mientras se vea como un delito, pues no importante, porque siguiendo con el ejemplo que decía Noemí, los delitos patrimoniales son los que se persiguen o que de inmediato se actúa, pues porque por muy sencilla razón, porque las cosas valen más que las mujeres, ¿no? O eso es el mensaje que nos están dando. Y la vida de las mujeres va a depender pues de que ellas se porten bien, de que ellas no provoquen al agresor y eso cuando lo conocen, porque cuando no lo conocen, pues entonces sí están perdidas, ¿no? Porque entonces resulta que las mujeres tendrían que saber que si pasan por una calle y alguien las va a levantar, ellas tendrían que haber adivinado antes que esa persona las iba a levantar, ¿no? Entonces, si fuera un equipo, yo lo que haría es articular verdaderamente y quien no quiera estar, porque realmente hay gente que no quiere estar trabajando, defendiendo a las mujeres o ayudándoles a que ejerzan sus derechos. Nosotros lo hemos visto. O sea, hay gente que repudia ese trabajo, pero está ahí porque es un burócrata, porque es un buen sueldo, porque tiene prestaciones o porque simplemente alguien lo favoreció con ese empleo, ¿no? Entonces, pura gente debería de haber no solo capacitada, sino con convicción de que los crímenes de odio deben desaparecer ya. My dream would, if not a dream team, but more of in terms of thinking of journalism, is that all of the resources in the United States and Mexico that are dedicated to covering cartels, men, blood, violence, that those resources equally would be dedicated to covering all of the underlying issues, the structural issues surrounding femicide. Because my experience and the experience of my colleagues is that, like many issues related to women, the funding and the demand for those kinds of stories
is scarce, whereas, you know, we can look at Netflix and find 100 series about narcos. Why, you know? So I would love news organizations to structure themselves where they are actually supporting women in terms of funding, in terms of security, and in terms of stories that are not, you know, superficially focused on the violence that women experience. You know, our bodies are not a show. Thank you. I think in a way kind of related to that, the thing that I see, you know, in talking about a dream team, I feel like I am surrounded frequently in my life by people who would be on my dream team. Here, women, you know, I know in Sonora, women who are working hard every day to support these causes. And it just strikes me that there's definitely not a lack of dedicated people to do this work. It's the barriers that exist in our societies and in our governments, in our newsrooms, that, you know, the will is there. And it's how do we break through these systems and these norms that are not, you know, that are preventing those voices and preventing those causes from reaching where they need to be. And I mean, I don't have a perfect answer for that, but I do think when we are here talking together and when we're continuing to just raise the alarm and to support each other, and I've been so appreciative of the many times that that's been said on this stage today, that the support of other women, learning from other women, conversing with other women through our writing and through spaces like this. It's not, you know, suddenly going to topple these systems, but I think that it helps give us strength, and that I think it helps move the conversation in important ways. You know, every time that we get to this point in the conversation, I'm always reminded of the fact that that violence against women is structural. It's not a minor event. It's not a side effect. It's structural to a system that has greatly benefited from a sexual division of labor that has exploited women's labor, specifically domestic unpaid labor, forever. So I'm reminded of the wonderful work by, for example, Silvia Federici and her revision of the originary accumulation in the capitalist system, right? And how precisely that sexual division of labor that begins and establishes itself during those early stages of capitalism, and that is it's a source of extractive economies today. All that is related to violence against women. So yes, we have the people, yes, there is the will, but we need, I think, that overall critical perspective on a phenomenon that is structural to the way in which we live, whose origins and sources are economic, not only cultural. The problem is not related to Mexico only. That's the reason why we have femicides all over the planet. It's because there is a war against women all over the planet, not only Mexico. It's more notorious in Mexico, but that doesn't mean that we don't have in this country a growing number of violence against women, a growing number of femicide. The difference, of course, is that this country it doesn't have in its lexicon the use of the word femicide, but it is as a phenomenon, of course. So just that, in my dream team, I would have someone carefully looking at the structural elements of an economic system that has been able to survive because it has exploited women's labor for a long, long time. And so we have to also question that. Yeah, thank you to you all for your thoughtful answers. And I think now we're going to open the floor for questions in the audience.
you. Thank you very much for this last panel. My question is about root causes. And for many years, my husband Roger and I have worked with nonprofits, especially nonprofits who have a lofty goal of eliminating poverty. And we go round and round just like this. What are the root causes or the root cause of poverty? So I know we only have 11 minutes left, but in just a few words each, could you offer some ideas as to the root causes of this violence? Well, I could kind of summarize what I just said, but extractive economies, capitalism as such, gender inequalities, class and racial inequalities. I think all of those combined are at the core of this problem. Not only those, but structurally speaking, I would like to keep my eye always at that, at the beginning at least. Yeah, no, I agree. I mean, I think we can't get to the root causes, and I think we can't really get to the answer without looking at the structures and the systems. And yeah, I mean, I think really, yeah, again, I don't know, just to repeat, I think inequality, I think, you know, and stemming from this, just the ways that that sets into our views and that we as individuals adopt those mindsets in different ways. And, you know, some are very violent and some are just limiting beliefs about ourselves. But these structures penetrate the ways that we think about the world and ourselves and people around us, that I do think open up the opportunity for that kind of violence to be perpetuated and then, you know, allowed to remain unsolved and for impunity to continue to exist. Because yeah, I mean, I think there's not, you know, in a lot of ways, there's not much more to say. Like, it is definitely based on the systems, but there's a lot of symptoms that we can talk about on top of that too. I'm thinking of an opening scene from the documentary Maquilapolis by Vicky Funari. And all these women are standing in the desert just doing repetitive motions, the motions that they do 12 or 15 hours a day when they're working at maquiladoras, because because their hands are small, because women are more docile. And for me, that's the first thing that came to my mind when you asked this question. I mean, all of these structures about why women are right for certain activities. Creo que como ya lo han comentado, yo considero que la base de esta violencia es justo, claro, hay muchos otros elementos, hay que analizarse como yo lo comentaba desde el primer panel, que era, hay que estudiar cada país, su historia, de hecho la región, o sea, porque puede ser que un país no en el norte o en el centro o en el sur tenga la misma raíz, que existe la violencia generalizada, existe, y sobre las mujeres sobre todo, ¿no? Pero tiene que ver también mucho eso. Por ejemplo, no es lo mismo que ahora en Chihuahua o en muchas partes de México existe el crimen organizado que aumenta todavía mucho más la violencia en las mujeres, pero creo que la base del feminicidio viene siendo estos estereotipos, cómo desde la historia podemos ver, desde revoluciones, desde independencias, cómo nuestros cuerpos han sido propiedad siempre de los hombres o que se puede tomar esas decisiones, y esto viene desde la historia. Entonces creo que es sobre estos estereotipos, sobre cómo debe de vestir una mujer, qué debe de hacer, cómo se debe de comportar, y que esto genera una subordinación. Y que esta subordinación pues se toma que el hombre pueda decidir sobre hasta el hecho de quitarnos la vida, en qué momento nosotros deberíamos dejar de vivir. Entonces creo que esto genera una violencia sistematizada
¿Por qué? Porque también está en la religión, está en la sociedad, se encuentra en nuestro gobierno y que se genera todo eso, pero creo que pues la base es justo eso, nuestra cultura, cómo se nos ha enseñado a ser de segunda categoría y los estereotipos. Pues dos palabras, machismo y misoginia, que atraviesa todo, pero sobre todo enquistado en la estructura social, o sea, no nada más en cada persona que individualmente ejerce la violencia, sino enquistado en la estructura, ya lo dijeron mis compañeras, y responde a esa pregunta, o sea, por qué asesinan a las mujeres, por ejemplo, en México y en el mundo? Y la respuesta ya la han dicho muchas veces, porque se puede. Eso significa que la estructura social está lista para permitir que ocurra. Creo que la violencia contra las mujeres, al igual que la violencia en general, es un dispositivo para dominar. En este caso, las mujeres le hemos servido mucho al sistema capitalista, somos las que cuidamos gratis, somos las que estamos dispuestas a ceder nuestros lugares, ya sea en la política, en lo económico, en la escuela a veces también, aún en los altos niveles educativos se da. Eso lo dicen las mujeres que quieren estar en los sistemas nacionales de investigación y ellas no pueden porque son madres de familia o porque están en una etapa de la vida que no pueden irse, y en cambio los señores inmediatamente levantan la mano, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, la violencia es un dispositivo de dominación también que ha dado resultado a través de la historia, y las mujeres que se mueven tantito del lugar, pues o son asesinadas o son violentadas. Por eso es necesario que sea la propia sociedad la que les brinde la garantía. ¿Desde dónde? Pues desde la estructura que le corresponde, en el caso de México, constitucionalmente, de garantizar su vida libre de violencia. Y por eso yo aludo mucho a la legislación, porque en México tenemos muy buena legislación, pero no se cumple. Y no se cumple por todo lo que vimos en el documental. Hay corrupción, hay componendas, pero no hay convicción. Todavía todos los operadores de justicia se convierten en el protector maternal de los asesinos, de los violadores, de los violentadores de mujeres. Y entonces casi se les pide de favor que no violenten a las mujeres, ¿no? Eso ocurre en México y nos lo dicen las víctimas, y lo vemos en que en algunos casos finaliza en feminicidio cuando se pudo haber evitado. No se hizo nada y finalmente se llegó al extremo que es la muerte de la mujer. Entonces, ¿por qué asesinan? ¿Cuál es la raíz? Pues porque se puede y porque está enquistado en las estructuras la misoginia y el machismo, creo. Sí, creo que yo por último también coincido totalmente con Silvia, agregando que justo que la base del feminicidio es eso, el odio hacia las mujeres y esta cultura de que somos menos o que sí, que nuestros cuerpos valen menos, nuestras ideas, nuestra voz, y también la otra es justo la impunidad, porque ese es el mensaje que está mandando el gobierno, que se puede hacer y que no va a haber ninguna consecuencia. Entonces, como lo vimos en el caso de Marisela, es que pues realmente la impunidad también da ese último golpe que se tiene justo para que estos feminicidios sean cada vez más. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, muchas gracias. Thank you all for being here. I'm actually studying to be a journalist myself, and so with the discussion of objectivity in the newsroom and language, how can the next generation of journalists report this issue with still remaining objective, but also including our own implicit bias, because this isn't an objective issue at all. There is a case that is very relevant right now. I think it was in the New York Times this morning, about a journalist at the Washington Post who she had told her employers that she had been a victim of rape, and the Washington Post prohibited her from reporting on anything related to violence against women, any issue
including, for example, the Brett Kavanaugh trial. She was prohibited from reporting on that because they considered it to be bias. So for me, the whole question of objectivity is there is no objectivity. I do believe in truth, but objectivity has always been defined by who is in power, which in most cases is white men or men with money or some combination of that. And women, our experience is generally defined as bias. And she was barred from reporting on these issues, and she went to court. And what did the New York Times report today? The old white male judge denied her case. So how is it possible that a woman, 1 in 3 of us has survived rape, if we go by the statistics, that we are not allowed to report on violence against women because that is a bias? So for me, the whole issue of objectivity really involves you create objectivity by hiring diversely, diversity in every sense of the word, economic, class, race, etc. So I think I don't believe in objectivity. I believe in objectivity being created by creating a strong and diverse team that gives you a vision of the truth. Yes, I agree, and I think that's such an important and potent example of what's problematic about the ways that we have tried to define objectivity. And it's not just women, but many other people who are told that because of their identity, they are no longer objective. Something that again, and many white men, white heterosexual cis men are not told about things that also affect them and from which they clearly also have a perspective. We all have a perspective, and I think it's important. As a journalist, I do try to be, to not just put my ideas out on paper and it's not just opinion. Like, there's a lot of work that goes into rigorously reporting on things, but the truth is that we are always expressing bias, and we can't avoid that. The things that I report on is because I thought that deserved to be reported on, or someone else did who works in the newsroom. And how, it's not like there's some objective list of these are the things that are news and we just pick from that. We create it by deciding what belongs there. And I think within the journalism community, we need to be really honest with ourselves and transparent with the public that, yes, we are doing good, rigorous work to report news fairly and to report what we believe is important, but that, of course, we are human beings and we all have perspectives and biases that we do our best to use to the benefit of our audiences and to the benefit of the stories that we report. And I think when we can be honest about that, we can really leverage the experiences of people who can report on things in deeper ways, rather than marginalize those people for their experiences and perspectives. Okay, thank you to our wonderful panelists. And so applause, please.